Bienvenidos de nuevo a 20 minutos con Jesús. Estoy muy agradecida de que estés aquí. Antes de comenzar, respira hondo. Deja que tu corazón se calme. Deja que tu mente se serene. Deja que tu alma reconozca que acabas de entrar en un espacio sagrado. Estos 20 minutos son tu regalo a Dios y el regalo de Dios para ti. Este es tu momento para recentrarte, realinearte y recordar lo que de verdad importa. El mensaje de hoy es sencillo, pero encierra una de las verdades más poderosas de las Escrituras. ¿Qué sucede cuando pones a Dios en primer lugar? No es la segunda, no después de que todo lo demás esté hecho. No solo cuando la vida va bien o cuando necesitas ayuda, pero primero, y quiero que reflexionen profundamente sobre esa palabra, porque poner a Dios en primer lugar no se trata solo de decir, Dios, te amo. Se trata de permitirle ocupar un lugar central en sus decisiones, sus prioridades, su tiempo, sus emociones, sus planes, su identidad. La mayoría creemos en Dios, muchos lo amamos, pero muy pocos lo ponemos realmente por encima de todo, por encima del miedo, del estrés, de nuestro propio entendimiento, de las prisas del día a día, de la opinión ajena, de las presiones de la vida. Y quizá por eso tantos corazones se sienten vacíos, abrumados, perdidos, ansiosos o espiritualmente áridos. Porque la vida se vuelve más pesada cuando Dios no está en primer lugar. Mateo 6:33 nos ofrece una de las promesas más transformadoras de toda la Biblia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es más que un verso. Este es el modelo para una vida pacífica. Esta es la base para un corazón estable. Esta es la clave que desbloquea la claridad, la provisión, la protección y la alineación sobrenatural. Cuando Dios es lo primero, todo lo demás encuentra su lugar legítimo. Pero cuando Dios no es lo primero, todo se vuelve caótico. Empezamos a cargar con pesos que nunca debimos llevar. Tomamos decisiones por miedo en lugar de por guía. Reaccionamos en vez de responder, corremos en vez de descansar. Perseguimos en vez de confiar. Y poco a poco, sin darnos cuenta, la vida se vuelve más pesada de lo que nuestras almas pueden soportar. Tal vez lo hayas sentido últimamente. Tal vez te hayas sentido abrumado, disperso, espiritualmente cansado, intentando ser fuerte, pero sintiéndote al límite. Y tal vez, solo tal vez, Dios te haya traído hoy aquí para susurrarte suavemente. Vuelve a ponerme en primer lugar. No porque Él quiera controlar tu vida de forma controladora, pero porque Él sabe lo que sucede cuando Él lidera. Dejas de librar batallas que nunca debiste librar. Dejas de cargar pesos que nunca debiste levantar. Dejas de temer los resultados que ya están en sus manos. Dejas de intentar ser tu propio Salvador. Y comienzas a experimentar la paz de ser guiado en lugar de sentirte agotado. Poner a Dios en primer lugar no significa que tu vida se vuelva perfecta, pero eso significa que tu vida se convierte en alineado. Y la alineación trae paz. La alineación aporta claridad. La alineación trae sabiduría. La alineación trae consigo una provisión sobrenatural que ningún esfuerzo humano puede producir.
Piensa en las historias de las Escrituras. Toda persona que puso a Dios en primer lugar experimentó un favor inexplicable. Abraham lo dejó todo y Dios lo bendijo más allá de toda imaginación. Daniel se negó a inclinarse y Dios cerró la boca de los leones. La viuda dio poco y Dios multiplicó lo que tenía. Los discípulos dejaron sus redes y Jesús los convirtió en agentes de cambio del mundo. Ninguna de estas personas era perfecta, pero estaban dispuestos. Y Dios siempre honra un corazón rendido. Tal vez esta reflexión sea tu invitación a regresar a ese lugar de entrega. Recordar que Dios no es un accesorio en tu vida. Él es el fundamento de la misma. Él no es una cosa más en tu lista. Él es quien organiza la lista. Él no es un plan B. Él es tu fuente. Él no es alguien a quien se acude solo cuando las cosas se desmoronan. Él es quien mantiene unidas todas las cosas. Y cuando lo pones a Él primero, tus días se sienten diferentes. Tu corazón reacciona de forma diferente. Tus decisiones fluyen de manera diferente. Tus miedos se calman. Tu mente se aclara. Tu alma se vuelve más ligera. Tu propósito se vuelve más nítido. Tu vida se vuelve más estable. Porque Dios nunca te diseñó para liderar solo. Él te diseñó para que lo siguieras. En primer lugar, así pues, al comenzar hoy, susurra esta sencilla oración en tu corazón. Señor, enséñame a ponerte primero, por encima de todo, por encima de todos, por encima de mí mismo. Él te escucha y Él recompensa a quienes le buscan primero. Cuando pones a Dios en primer lugar, tus prioridades cambian. Aquello que antes te consumía, la falta de tener, la insuficiencia de logros, empieza a perder poder. Tu corazón comienza a anhelar lo que de verdad importa. La paz se vuelve más importante que demostrar algo. El propósito se vuelve más importante que complacer a los demás. La obediencia se vuelve más importante que los aplausos. Y poco a poco, aquello que antes te agotaba empieza a aflojar su control. Empiezas a hablar de forma diferente, a pensar de forma diferente, a elegir de forma diferente. No porque alguien te haya obligado a cambiar, sino porque Dios está transformando tus deseos desde dentro hacia afuera. Poner a Dios en primer lugar no es solo leer la Biblia por la mañana, es darle a Dios el primer lugar en tus decisiones, tus relaciones, tus sueños, tu dinero, tu tiempo, tu identidad y tus emociones. Significa preguntar antes de actuar, rendirse en lugar de controlar, confiar en lugar de entrar en pánico, estar disponible en lugar de distraído, elegir la santidad en lugar de la prisa, elegir la paz en lugar del orgullo, elegir la fe en lugar del miedo. Poner a Dios en primer lugar no hace la vida más fácil, la alinea con Dios, y todo lo que está alineado con Él está destinado a prosperar. Piensa en una planta. Solo puede crecer cuando se orienta hacia la luz. Tu alma funciona de la misma manera. Cuando pones a Dios en primer lugar, simplemente te estás volviendo hacia la luz que te ayuda a crecer. Comienzas a reconocer sus huellas dactilares en lugares que antes pasabas por alto. Las puertas comienzan a abrirse, a veces en silencio, a veces de repente.
las relaciones empiezan a cambiar. Algunas se fortalecen, otras terminan. Tu corazón se vuelve más sensible, más dócil, más precavido de la manera correcta. Y Dios comienza a revelarte cosas que antes no estabas preparado para ver, porque ahora tu corazón está dispuesto a recibirlas. Poner a Dios en primer lugar también pone de manifiesto las áreas en las que nos estábamos poniendo a nosotros mismos en primer lugar. Nuestra terquedad, nuestros miedos, nuestra necesidad de control, nuestra preocupación por lo que piensa la gente, nuestra costumbre de cargar con pesos que Dios nunca nos pidió que cargáramos. De repente te das cuenta de lo pesada que era la vida cuando intentabas ser el Salvador. Y cuán ligera se vuelve la vida cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde. Incluso tus oraciones cambian. Dejas de rezar solo por resultados. Comienzas a orar por la alineación. Deja de pedirle a Dios que cambie a todos los demás. Empiezas a pedirle que te cambie. Dejas de suplicar claridad. Comienzas a orar para tener confianza. Y entonces la vida empieza a cambiar. No porque todo se vuelva perfecto, pero porque Dios se convierte en el centro en lugar de ser el último recurso. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el miedo pierde su autoridad. Cuando Dios se convierte en lo primero, la ansiedad pierde fuerza. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el enemigo pierde el acceso. Cuando Dios ocupa el primer lugar, la confusión pierde fuerza. Cuando Dios ocupa el primer lugar, tu propósito se vuelve más claro. Cuando Dios ocupa el primer lugar, la paz se convierte en tu normalidad. Poner a Dios en primer lugar no es un hecho aislado, es una actitud, una entrega diaria, una elección diaria, un retorno diario del corazón a aquel que lo creó. Y lo más hermoso es esto. No tienes que hacerlo a la perfección, no hace falta que lo hagas bien todos los días. Simplemente tienes que seguir volviendo. Dios honra el corazón que lo intenta. Él bendice el corazón que se somete. Él guía el corazón que lo busca. Él fortalece el corazón que confía en Él. A veces los mayores avances no se producen a través de grandes momentos espirituales, sino a través de la obediencia constante, la obediencia silenciosa, la que pasa desapercibida, la que nadie aplaude pero que el cielo ve. Poner a Dios en primer lugar significa: Señor, no tengo todas las respuestas, pero confío en ti. Señor, te entrego la pluma, escribe mi historia. Señor, guíame, aun cuando no vea el camino. Señor, tú eres primero, por encima de todo lo demás. Y eso, amigo mío, es el comienzo de una vida que cambia de verdad. Cuando Dios es lo primero, tus reacciones cambian. Lo que antes te hacía explotar ahora te hace rezar. Lo que antes te provocaba, ahora te enseña. Lo que antes te asustaba ahora te fortalece. Lo que antes te desanimaba ahora te impulsa a acercarte a Dios en lugar de alejarte de Él. Tu espíritu se calma, tu mente se aclara. Tus emociones se estabilizan, no porque la vida sea más fácil, sino porque ya no recorres la vida solo ni con tus propias fuerzas. Cuando Dios ocupa el primer lugar, empiezas a oírlo con mayor claridad, no porque hable más alto, sino porque tu corazón se aquieta. Al perder fuerza las distracciones, comienzas a percibir sus señales, sus advertencias, sus confirmaciones y sus suaves no.
que te protegen de futuras decepciones. Empiezas a discernir lo que viene de Él y lo que es simplemente ruido, y esa claridad por sí sola lo transforma todo. Poner a Dios en primer lugar también cambia tus relaciones. Empiezas a reconocer quién debe quedarse y quién debe irse. Dejas de forzar las conexiones que Dios está tratando de desenredar. Te vuelves más selectivo con quienes permites que influyan en tu corazón. Dejas de tolerar lo que perturba tu paz. Dejas de invertir energía en aquello que te roba tu propósito. Y de repente, Dios abre espacio para las personas que realmente se alinean con tu vocación. Cuando Dios ocupa el primer lugar, tu identidad se define con mayor claridad. Dejas de definirte por tus errores, tu pasado, tus inseguridades o lo que otros han dicho de ti. Empiezas a verte a través de los ojos de Dios, amado, elegido, valioso, perdonado, capacitado y protegido. Tu confianza se arraiga en Él, no en las circunstancias. Los problemas no desaparecen, pero dejan de controlarte. Las tormentas siguen llegando, pero ya no te sacuden de la misma manera. Los ataques siguen produciéndose, pero tu postura es diferente, inamovible, firme, protegida. Cuando Dios es lo primero, hasta tus sueños cambian. Dejas de perseguir cosas que solo brindan una satisfacción temporal. Empiezas a desear aquello que produce un impacto eterno. Empiezas a desear lo que Dios quiere para ti, no solo lo que tú quieres para ti. Y aquí viene lo mejor. Cuando tus deseos coinciden con su voluntad, las puertas se abren sin esfuerzo. Las oportunidades aparecen sin necesidad de buscarlas. Las personas adecuadas llegan sin forzarlas. Las ideas correctas surgen sin estrés. El tiempo divino empieza a tener sentido. Poner a Dios en primer lugar no significa perderse a uno mismo. Se trata de descubrir finalmente la versión de ti mismo que Dios siempre quiso para ti. Cuando Dios es lo primero, ya no vives reaccionando a la vida. Vives desde un lugar de guía divina. Dices sí de otra manera. Dices no con seguridad. Optas por descansar en lugar de apresurarte. Eliges la confianza en lugar de la ansiedad. Eliges la paciencia en lugar del pánico. Tú eliges la alegría, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Y poco a poco, comienzas a ver la huella de Dios por todas partes. No porque Él haya empezado a obrar más, sino porque finalmente te has puesto en una posición en la que puedes percibir su obra. Tu día empieza a verse diferente. Sientes su fuerza en los momentos de debilidad. Sientes su guía cuando te enfrentas a decisiones. Experimentas su consuelo en momentos de tristeza. Te sorprendes agradeciéndole por cosas que antes pasabas por alto. Encuentras belleza en lo simple y propósito en lo ordinario. Esto es lo que sucede cuando Dios se convierte en lo primero. La vida no se vuelve perfecta. La vida se guía. La vida no se vuelve indolora. La vida se vuelve protegida. La vida no se vuelve fácil. La vida se vuelve pacífica. La vida no se vuelve predecible. La vida se vuelve significativa. Poner a Dios en primer lugar no elimina las tormentas, pero te sitúa en el lugar más seguro posible cuando llegan las tormentas.
te da solidez y te ayuda a anclar el alma. Protege tu mente, fortalece tu corazón, cambia el ambiente y te prepara para una vida que solo Dios puede construir. Este es el poder silencioso de un corazón que pone a Dios en primer lugar. No porque sean rebeldes, sino porque la vida es ruidosa, las responsabilidades pesadas y las distracciones se cuelan sigilosamente. Por eso Dios nos dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No es una sugerencia, es una guía, es su forma de ayudarnos. Vamos a analizarlo. ¿Cómo se traduce en la práctica y en el día a día el hecho de poner a Dios en primer lugar? 1. Empieza con Dios antes de empezar con el mundo. La primera voz que escuchas marca la pauta para todo tu día. Si lo primero que oyes son notificaciones, mensajes, presión o noticias, tu espíritu comienza el día ya agobiado. Pero si la primera voz que oyes es la de Dios, a través de la oración, las escrituras o simplemente sentándote en silencio, tu corazón se encuentra firme incluso antes de que comience el día. No necesitas una hora, necesitas un momento de rendición. Antes de levantarte de la cama, Jesús, guía mi día. Te entrego mis pensamientos, mis pasos, mis reacciones. Sé el primero hoy, por encima de todo. Este pequeño hábito transforma por completo tu atmósfera espiritual. 2. Permite que tus decisiones pasen por Dios, no por la emoción. Poner a Dios en primer lugar significa elegir con claridad en lugar de reaccionar con ansiedad. Antes de enviar ese mensaje, antes de hacer esa compra, antes de aceptar esa invitación, antes de responder a un conflicto, detente y pregúntate, Señor, ¿es esta tu voluntad? La mayoría de los errores espirituales no ocurren porque deseemos algo equivocado, sino porque actuamos con demasiada prisa. Dios no es lento, es preciso. Ponerlo en primer lugar implica invitarlo a cada decisión, grande o pequeña, y confiar en su tiempo incluso cuando nuestras emociones claman por la inmediatez. 3. Protege lo que influye en tu corazón. No puedes poner a Dios en primer lugar si todo lo demás tiene acceso prioritario a tu mente. Todo aquello que consumes de forma constante, música, contenido, conversaciones, ambientes, acaba por moldear tus hábitos, tus decisiones, tu paz e incluso tu sensibilidad espiritual. Poner a Dios en primer lugar significa proteger tu medio ambiente, limitar las voces que minan tu fe, alejarse de la negatividad, ser selectivo con lo que entra en tu mente. Rodéate de personas que fortalezcan tu caminar con Dios. A veces, poner a Dios en primer lugar significa distanciarse de ciertas influencias. 4. Honra a Dios con tus palabras y reacciones. Una persona que pone a Dios en primer lugar no solo ora de manera diferente, sino que se comporta de manera diferente. Se refleja en el tono que utilizas, la paciencia que demuestras, la bondad que eliges, la gracia que concedes, el autocontrol que practicas. Cada reacción se convierte en una oportunidad para decir, Dios, tú eres primero, no mis impulsos.
Incluso cuando fallas, y todos fallamos, poner a Dios en primer lugar significa regresar rápidamente, pedir perdón rápidamente y reajustar el rumbo rápidamente. No se trata de perfección, sino de dirección. 5. Pon a Dios en primer lugar en tu agenda. Tus prioridades revelan tu devoción. Si Dios siempre está encajado cuando tengo tiempo, no es el primero, sino el último. Poner a Dios en primer lugar requiere crear rutinas espirituales. Un momento de lectura bíblica cada mañana. Una pausa para la oración durante el almuerzo. Un momento de gratitud por la noche. Un momento de descanso semanal, aunque solo sea durante una hora. Una práctica devocional constante que fortalece tu espíritu. Estos ritmos entrenan tu corazón para buscar a Dios automáticamente, no como un deber, sino como un deseo. 6. Pon a Dios en primer lugar en aquello por lo que luchas. A veces, poner a Dios en primer lugar significa renunciar a batallas que Él nunca te pidió que libraras. Deja que Él te defienda. Deja que Él te afronte aquello que no puedes cambiar. Deja que Él luche contra lo que es demasiado pesado para tus hombros. Honras profundamente a Dios cuando sueltas el control y dices, Señor, esto te pertenece. Porque darle el primer lugar también significa darle la primera autoridad. 7. Pon a Dios en primer lugar en tus sueños y planes, tu vocación, tu futuro, tus metas. Todo florece más cuando lo pones en las manos de Dios. Cuando lo invitas a formar parte de tus planes, Él aparta lo que no le pertenece, protege lo que sí le pertenece y guía tus pasos hacia tu propósito. Poner a Dios en primer lugar no limita tus sueños, los perfecciona. Te asegura que no persigas algo que te destruiría. Te garantiza que entrarás en aquello que te bendecirá. Poner a Dios en primer lugar transforma primero tu mundo interior y luego tu mundo exterior comienza a reflejarlo. Es un compromiso diario, un hábito espiritual y el fundamento de una vida guiada por Dios en lugar de una vida guiada por uno mismo. Gracias por compartir estos momentos conmigo hoy. Oro para que esta reflexión haya despertado algo profundo en tu corazón, un renovado deseo de poner a Dios en primer lugar en cada aspecto de tu vida. Recuerda, cuando le das el primer lugar, Él trae orden, paz y claridad a todo lo demás. Si este mensaje te ha conmovido, te invito a que te tomes un momento ahora. Haz una pausa, respira y susurra, Señor, tú eres lo primero en mi vida. Él te escucha, se deleita en ti y te fortalecerá a medida que avances día a día. Antes de irte, no olvides suscribir, cómo, y deja un comentario, compartir un paso práctico que quieras dar esta semana para poner a Dios en primer lugar. Que Jesús te bendiga, te proteja y guíe tu corazón con ternura hoy. Nos vemos mañana para otros 20 minutos con Él.